Lo tenemos en comunicación telefónica a Luis Di Giacomo, médico psiquiatra, legislador de la provincia de Río Negro y presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Hola, buen día Juan Manuel y Paula, buenos días. Como veníamos anticipando en el programa, estábamos recién mencionando todas las actualizaciones respecto de las problemáticas de discapacidad. Estuvimos en comunicación telefónica hace poco con Mónica Bianchi también, que nos estuvo ampliando un poco el panorama. Queríamos preguntarte a vos, más que nada, cómo es el entorno en Río Negro respecto de las problemáticas que hay de discapacidad allí. Mira, el problema es un problema nacional, ¿no es cierto? Con sí, algunas varianzas de acuerdo a cada una de las provincias, pero en líneas generales, digamos que comprende todo el país. Yo allí, estando como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, tuve la oportunidad de hablar incluso con Mónica Bianchi, es una de las tantas personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta problemática. Hay muchísimas organizaciones, hay organizaciones de familiares, hay organizaciones de prestadores, hay fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, en fin, hay una gran participación que hace a que esta problemática de la discapacidad, muchas veces incluso ante las deficiencias que tiene el Estado en la posibilidad de atención y demás, es atendida por estos sectores, ¿no es cierto? Sectores de voluntariado, sectores de mucha participación social. ¿Y qué es lo que te están reclamando en líneas generales? Algunas cuestiones que son de coyuntura y otras cuestiones que tienen que ver con cosas de más largo plazo. Lo de coyuntura son los retrasos que se vienen produciendo en los pagos a los prestadores. Esto hay que entender que una persona con discapacidad, no nos olvidemos que además la discapacidad abarca áreas de tipo física, psicosocial, motora, sensorial, es decir, no es un tema simple y de una sola problemática. Sí. Muchas personas con estos problemas necesitan de una atención permanente, constante, con la intervención de equipos multidisciplinarios. Muchos de ellos necesitan ser transportados a los lugares de atención. En fin, muchos de ellos necesitan medicaciones que deben ser cubiertas de acuerdo a la ley en un 100%. Entonces, en este universo de gente que necesita ser asistida, hay personas que tienen cobertura por obras sociales, provinciales o sindicales, algunos que tienen su prepaga y otros que no tienen cobertura de tipo social y deben ser asistidas directamente por el Estado a través, en este caso, del plan Incluir, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué pasa? Se han venido retrasando los pagos, por un lado, y por el otro hay quejas también respecto de que están en un proceso inflacionario como el actual. Los nomencladores, digamos, los precios, los costos que hay, han aumentado enormemente y no han aumentado así los honorarios que se pagan. Entonces se van cayendo prestadores, van disminuyendo y bueno, las personas que no tienen posibilidad de pagar, por ejemplo, de su propio bolsillo, se quedan sin la atención. De ahí que surgen todas estas protestas que, a pesar de que el director de la ANDIS, Fernando Galarraga, dijo que estaban pagando a 45 días, evidentemente hay algo que no se está cumpliendo, porque las protestas no solo fueron y son en el centro de Buenos Aires, sino que se han producido a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no es cierto? Y en algunos casos por parte de prestadores y en otros casos por parte de las propias familias que están sufriendo esta situación. Esto sería la problemática coyuntural de este momento, donde el proceso de pago que hay de este tipo de prestaciones también es medio complejo, porque hay algo así como que el Estado tiene que poner su parte. Claro. Se lo da a través de la Superintendencia de Salud. Esto se da a las obras sociales provinciales y sindicales para que paguen a los prestadores. Sí. Muchos acusan a que muchas obras sociales utilizan este dinero para otras cosas, o lo utilizan, de nuevo, volvemos, en un contexto de estabilidad. Que te paguen 2, 3, 4 meses después no es mayoritariamente un problema, porque uno va haciendo una cadena. Yo soy médico y conozco estos temas. Uno se hace una cadena de pago que, aunque te paguen todos atrasados, venís cobrando todos los meses. Ahora, en un contexto de una inflación galopante como la que tenemos actualmente, cobrar 3 meses después, 4, 5 meses después, es cobrar la mitad de la plata, es la verdad de la cosa, ¿no?
Claro. Entonces me parece que se justifican todas estas quejas sin ninguna duda. Bueno, Luis, yo te quería preguntar justamente, problema, ¿no? Perdón, ¿cuáles son los proyectos que vienen trabajando desde la Comisión para Discapacidad? Bueno, acá vienen los otros reclamos, que son lo que te digo, reclamos más de fondo, más estratégicos. Por ejemplo, la Argentina adhirió a la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nosotros tenemos una ley que es bastante antigua, tiene casi 30 años, digamos, con lo cual hay que modificar esta ley. Se han hecho consultas a lo largo del país, algunos no pudieron participar o no participaron y quieren participar. Esto lo organizó la Agencia Nacional de Discapacidad, que también hay que decir que fue modificada la estructura. Hace unos años no existía esta agencia, sino que existían distintas estructuras dependientes de salud y de otros sectores. Hoy está esta agencia que centraliza todo, hizo esta ronda de consultas. Resulta que supuestamente hay un proyecto, pero no lo conocemos nadie, si no lo conocen ni las organizaciones ni quienes estamos en el Congreso, que somos los que lo vamos a tener que votar. Según nos han informado, esto está ya en legal y técnica de presidencia, y en cualquier momento, así dijo el encargado de la ANDI, Fernando Galarraga, y en unas semanas va a estar en octubre, seguramente septiembre-octubre, en el Congreso, y ahí vamos a iniciar el verdadero debate, porque el debate se da donde estamos los representantes y donde además en este particular sector nosotros pretendemos que también opinen todas estas organizaciones que sostienen el sistema. Entonces va a ser seguramente un largo debate, encima con una problemática como es actualmente un año electoral que comienza, digamos, sabemos que esto conlleva sus dificultades, pero bueno, lo vamos a tener que hacer y lo vamos a tener que dar. Ese es un tema, la ley en general. Después hay cuestiones puntuales que se están reclamando. Por ejemplo, el famoso CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, su obtención se hace, es decir, si vos tenés una problemática de discapacidad o un familiar con una problemática o un chico que nace con algún problema que amerita una certificación de discapacidad, necesita hacer este certificado para tener los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? En algunos, por supuesto, el transporte gratuito, el 100% de las prestaciones, y esto verdaderamente es una compensación para las familias que tienen que soportar este problema bastante serio, quizás en algunos casos durante toda la vida. Entonces, digamos que el tema de la ley y los alcances que tienen que tener todas estas prestaciones y asegurarlas de alguna manera, y también modernizar lo que es el contenido de la ley, porque antes había una visión distinta, 30, 40 años atrás, de lo que era la discapacidad, cómo evolucionaba. Hoy hay una visión que comprende más aspectos psicosociales, funcionales, de personas que sin ninguna duda, recordemos por ahí los que tenemos un poco más de edad, sabemos que antes te catalogaban un chico con un determinado problema y parecía un sello que le ponían en la frente, con lo cual no avanzaba más en la vida. Hoy en día sabemos que la mayoría de los problemas van a evolucionar más o menos de acuerdo al estímulo, de acuerdo al tratamiento, de acuerdo a que puedan socializarse, a que puedan tener adaptar, digamos, la enseñanza a su problemática, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. Este certificado único de discapacidad, vos para conseguirlo tenés que ir con una pila enorme de papeles, certificados médicos, estudios, etcétera, etcétera, a lo que son las comisiones que hay en todas las provincias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se pide, entre otras cosas? Que primero que se desburocratice un poco todo esto, es decir, ya hoy cuando vos podés trabajar y hacer transacciones de dinero a través del teléfono, cuando todo está registrado en Internet, cuando el Estado tiene los datos de las personas y los tiene a través del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, los tiene a través de las aplicaciones de Mi Argentina y demás, no puede ser que en esto sigamos con la montaña de papeles. Hay que digitalizarlo, la persona que llevó una vez un certificado, eso les tiene que seguir valiendo, no pueden volver a pedirle cuando hay que renovar el certificado. Entonces todo esto también hace a la modificación que se pide en la obtención y renovación del certificado único de discapacidad. Y después, para agregarle un poco de complejidad al tema, están las problemáticas específicas de cada sector. Por ejemplo, nosotros hacemos reuniones en la comisión con las organizaciones que tienen que ver con los distintos problemas, y
la Confederación Argentina de Sordos, por ejemplo, nos está pidiendo que sea declarada la lengua de señas como una lengua obligatoria, como una lengua de enseñanza en digamos las que es la escuelas. lengua primaria para las personas sordas, ¿no es cierto? Sí. Que también hay que estimularlas en ese sentido y darle un aprendizaje desde edad bien temprana, porque si no el chico no tiene la posibilidad de aprender y evolucionar neurológicamente como tiene un pibe que escucha, y queda con una especie de retraso, no porque esté retrasado, sino porque como no puede escuchar, queda aislado en el mundo y no aprende, digamos, no evoluciona, no progresa. Esto es un problema de la gente que nos manifiestan los sordos. La gente de síndrome de Down tiene pendiente una ley que ahora está ya en media sanción del Senado y la tenemos que tratar en diputado, que es diagnóstico humanizado, es decir, una forma de comunicación a los padres, por eso se llama diagnóstico humanizado, acerca de cuando se van a enfrentar con la problemática de un chico que va a nacer ya con un problema congénito, ¿no es cierto?, con una discapacidad. Bueno, como esto hay muchas leyes que deben ser tratadas, discutidas. Como verás, es un problema muy complejo, que si además le agregamos las cuestiones coyunturales y las dificultades para la atención, hace que la gente esté verdaderamente muy preocupada, ¿no? Luis, buen día. Paula Urriza lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Buen día, Paula. ¿Cómo te va? Bien, me gustaría hacerle dos consultas. Una, ya que mencionó el tema del certificado, si es cierto esto de que se necesita renovarlo cada 5 o 10 años, ¿puede ser? Sí, depende del tipo de problema que presenta la persona, tiene que haber una renovación. Y esta renovación en años tiene que ver también con la problemática que presenta. Se le da a veces por 4 años, por 5, por 10 años. Así es verdad esto. Perfecto. Y después, Lo que no se justificaría, digamos, hay polémica acerca de si tendrían que ser certificados permanentes o no, si no deberían renovarse. Lo que en realidad tiene que suceder es que si hay que renovarlo, porque quedó con varias cuestiones. Te doy un ejemplo. La cantidad de certificados de discapacidad que hoy en día es 1 millón, no llega a 1.500.000. La cantidad de discapacitados que se supone que tenemos en el país supera los 5 millones. ¿Qué quiere decir? Muchísima gente, sea por razones económicas, culturales, de falta de accesibilidad, no tiene este certificado. Entonces no podemos valorar ni diseñar política para la realidad de la población, porque el certificado es lo que te señala cuántos son los posibles beneficiarios de esta cuestión. Por otra parte, la evolución de las personas, por más que es cierto que alguien que tiene un síndrome de Down lo va a tener toda la vida, pero no quiere decir que porque tiene un síndrome de Down no va a poder aprender, ir al colegio, trabajar, independizarse, porque muchas personas lo pueden hacer. Entonces, las condiciones de revisión periódica son positivas en el sentido que también se va controlando cómo evolucionan las personas. Lo que no se debe pedir, lo que no es justo, es que se vuelvan a pedir para la revisión la cantidad de papeles y certificaciones que hacen que sea un martirio para una persona que tiene que renovar un certificado, ¿no? Claro. Luis, bueno, nosotros previamente hoy estuvimos hablando un poco con Mónica Bianchi, y nos contaba un poco acerca de que está muy desactualizada la ley de discapacidad. También es algo que vos nos estás comentando ahora también. Exacto. ¿Qué propuestas hay o qué proyectos hay como para actualizarla y tratar de modernizar la ley de discapacidad y que sea un poco más equitativa y que pueda beneficiar a aquellos que lo necesitan? A ver, siendo obligación del Estado tener que adaptarse al convenio internacional firmado por los derechos de las personas con discapacidad, es el Estado, y lo hace a través del Ejecutivo, quien presenta el proyecto marco, digamos. Entonces, ese proyecto es lo que estamos esperando y lo que estamos reclamando conocer para poder empezar a discutirlo. No se trata de presentar un montón de proyectos, sino de que si hay un proyecto que fue consultado a lo largo y a lo ancho del país, lo que hay que hacer es ponerlo a consideración de los legisladores de todo el país, de los distintos cuadros y representantes políticos, y al mismo tiempo de las organizaciones que trabajan en todo el país. Entonces, una vez que eso se pueda, conocer y a partir de ahí discutir y pensar, va a salir sin ninguna duda un proyecto que va a tener consenso mayoritario, porque en esto no puede meter una grieta, en esto no puede haber una cuestión de orden político partidario, tiene que ser una cuestión de sensatez, de madurez, de sensibilidad,
y evidentemente son cuestiones donde hay mucho dinero en el medio, porque también hay que decir que es los costos, lo que hay que invertir, lo que en general significa la atención, son costos muy altos. Sí. Bueno, todo esto tiene que tener sus controles, sus posibilidades de que verdaderamente se lleve a cabo. Tenemos que buscar el federalismo y la posibilidad de igualdad, porque no es lo mismo una ciudad gigantesca, donde hay millones de habitantes, donde hay cientos o miles de prestadores que ofrecen distintas cosas, de repente a la realidad más del interior o del Gran Buenos Aires inclusive, ¿no es cierto?, donde la gente tiene menor accesibilidad de repente a distintas formas de atención, ¿no? Totalmente, que quedan aislados y a un lado de todos los beneficios que podría recibir si se enteraran siquiera de los derechos que tiene. Sí, te doy un ejemplo. Por ejemplo, la persona con discapacidad puede tener, de hecho, tiene derecho al transporte terrestre gratuito a lo largo y a lo ancho del país, sea para realizar un tratamiento o sea para cualquier otra actividad. Muchas de estas personas, si son menores o tienen una problemática que les impide desenvolverse solos, tienen derecho a que un acompañante los lleve también en forma gratuita. Bueno, de repente conseguir pasajes en las empresas es un engorro. Es decir, esto nada más, vuelvo al esquema, nada más que con la presentación que tendría que hacer del teléfono la persona donde muestra que está dentro de Mi Argentina con su certificado de discapacidad, tendría que ser suficiente para que esto le sea otorgado. Bueno, es una lucha, ¿no es cierto? Es todo un tema en el cual de repente hay que estar peleando, y esto es el papel que yo le reconozco a muchas organizaciones, peleando con las empresas que de repente le niegan el pasaje, le dicen, no, acá no tenemos, hoy no, tiene que ser mañana. En fin, son cuestiones que hay que ir sorteando permanentemente, y en esto, por eso le damos tanta importancia a todas las organizaciones que trabajan en el área, ¿no? Claro. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en el espacio de la radio, por aclararnos tantas cosas de discapacidad que la gente tanto necesita y que muchas veces se deja de lado o que directamente ni siquiera se conoce. Sí, evidentemente lo importante es que ustedes están pudiendo dar a difusión y permitiendo que se visibilice el problema. En otra oportunidad, cuando a ustedes les parezca, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando en un proyecto que hemos ya presentado de ley para toda la problemática de la dependencia con drogas, que hoy no tenemos en la Argentina una garantía de asistencia en este sentido, y por eso se producen los problemas que lamentablemente vemos en más de una oportunidad, cuando personas sin poder acceder a tratamientos cometen delitos o tienen reacciones violentas o dificultades de tipo familiares. En fin, estamos trabajando también en un área que hay que visibilizar, porque lamentablemente vivimos en un país donde hay corrientes muy fuertes de tipo legalizadoras, de quitarle importancia a las sustancias, y parecería que entonces debería ser el derecho de cada individuo a consumir lo que quiera. Nosotros no pensamos así, porque creemos que cuando un individuo consume una sustancia que lo intoxica de alguna forma y genera que produzca un daño a través de un hecho violento o a través de un siniestro vial, el problema es de la comunidad, no del individuo, el hecho de que haya ingerido o no alcohol o marihuana o cocaína o lo que fuese. Así que bueno, también en eso estamos trabajando. Cuando les interese podemos charlar sobre ese tema, que también es muy sensible y muy importante. Buenísimo, permanecemos en contacto, Luis. Seguramente te iremos contactando en lo que queda del año, porque hay mucho más para cortar en este tema. Bárbaro, a disposición de ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias. Ahí estábamos escuchando la palabra de Luis Di Giacomo, diputado de la Nación, médico psiquiatra y legislador por la provincia de Río Negro, aquí ampliándonos todo respecto de la discapacidad en la República Argentina.